Hola compañeras, compañeros, muy buenas noches. Pues aquí con ustedes vamos a proceder a este video que está orientado al análisis de la reforma constitucional en materia eléctrica. Estamos con ustedes. ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues yo muy bien. Estamos aquí a punto de iniciar, lo que ustedes también encienden su Face, si tienen celular o están en su casa haciendo uso de alguna computadora. Esa es la iniciativa que envió el día de ayer, ya en la tarde-noche, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para reformar 3 artículos claves de la Constitución. Estoy refiriéndome a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. A lo largo de este video, este documento se les va a ir mostrando en pantalla y más adelante lo voy a publicar aquí mismo en mi muro. Por lo pronto, esta es la materia. Es un documento relativamente extenso, no tanto si consideramos que se trata de una iniciativa de mucha profundidad en el tema y que aborda aspectos claves que tienen que ver con la nación, que tienen que ver con el pueblo, que tienen que ver con el proyecto de nación que quedó plasmado en nuestra Constitución desde 1917. Los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Este documento, que aunque está largo, ya lo he dicho, son 39 páginas, 39 cuartillas, vale por mucho leerlo y leerlo completo y leerlo de manera pausada, ¿sí? Porque lo que está planteando nuestro presidente en este documento es enderezar ese rumbo torcido, traicionero, que que llevó al país prácticamente a su quiebra a lo largo del periodo neoliberal, en una materia que es clave, que es fundamental si pensamos que estamos apoyando la 4T porque implica la construcción de un país libre, justo y democrático. Todo esto, algunas partes, como lo estoy diciendo, y otras por deducción, están contenidas en este documento de 39 cuartillas. Es un documento, como todo documento que se precie de tener un tono constitucional, que parte de una exposición de motivos, aborda después lo que es la propuesta de nuestro presidente para un nuevo sistema eléctrico. Esta es la parte más abundante, junto con la transición energética. Luego aborda la parte que tiene que ver con el contenido ya de la iniciativa en tanto tal, ya dije, reformas, adiciones a los artículos 25, artículo 27, artículo 28 constitucional. En mi opinión, y yo creo que de muchos más, pero en este momento es mi opinión porque estoy hablando del tema, esta iniciativa nos plantea una ruta muy clara para avanzar en el proceso de renacionalización de la industria eléctrica. Lo estoy diciendo con esas palabras porque conozco de este tema desde que fui trabajador en Luz y Fuerza del Centro, desde que participé como representante en discusiones de esta naturaleza y después como parte de la dirección de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese ruidito es un cucú que me dice que ya son las 8, está un poco atrasado. Muy bien, pues vamos a comenzar un poco al revés. En lugar de
comenzar a comentar esta estructura que ya señalé cómo está organizada, nos vamos a ir directo. Le vamos a pedir a nuestra compañera Cecilia Figueroa, que nos está apoyando en la producción, que nos muestre todo el documento, que lo despliegue para que lo podamos ir analizando. Y yo me voy a concentrar en la parte que viene al final de la página 28, que dice ya en materia, en técnica legislativa, decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. 2 puntos, viene un artículo único, así se plantea siempre en reformas de este tipo, sea constitucional o sea en ley secundaria. Dice el artículo único: se reforman los párrafos quinto del artículo 25, sexto y séptimo del artículo 27 y cuarto del artículo 28. Punto y coma. Se adiciona un nuevo párrafo séptimo al artículo 25, un nuevo párrafo séptimo al artículo 27, 2 nuevos párrafos sexto y séptimo al artículo 28. Y se recorren los subsecuentes en su orden y se elimina el actual párrafo octavo del artículo 28, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Y aquí está ya la propuesta de cambio, modificación, adición constitucional. Del artículo 25, pongamos mucha atención, señala, este es un párrafo que existe y que se reforma. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos del Estado y organismos descentralizados que en su caso se establezcan. En esta parte resalto el término clave antes del proceso de la privatización, que era la exclusividad de la nación. Y en esta parte se rescata para hablar de la exclusividad en áreas estratégicas. En esto consiste esta parte con la que iniciamos el artículo 25. Luego viene un párrafo nuevo, donde dice: el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. Esta parte es nueva y es fundamental. Si se lee bien, sobre todo para los compañeros que han planteado el tema, aquí está contenido el derecho humano a la energía, pero desde la perspectiva de una constitución que ya contemplaba el tema cuando hablaba de servicio público y cuando hablaba de exclusividad de la nación. ¿Para qué? Para garantizar el abastecimiento continuo de energía a toda la población y con ello garantizar seguridad nacional y derecho humano a la vida digna. El artículo 27, como ya dije, trae una reforma en sus párrafos sexto y séptimo y un párrafo nuevo. Le voy a dar lectura. Les pido por favor que hagan lo propio si ya está en la pantalla el documento. Y dice, artículo 27, párrafo sexto: en los casos a que se refieren los 2 párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que se establezcan en las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de estas. Pongan atención, el gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Y aquí viene la parte medular. Tratándose de minerales radioactivos, litio y demás minerales considerados estratégicos para la transición energética, no se otorgarán concesiones. El litio para la nación. No habrá concesiones en esta materia. Y luego una parte que nos recuerda el viejo párrafo sexto. Pongan mucha atención, esta parte me parece medular desde el ángulo de lo eléctrico. Dice la iniciativa de nuestro presidente en la parte en que se reforma, corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Esta parte final del párrafo sexto es fundamental porque recupera lo que los vendepatrias quitaron en la reforma del 2013. Esa exclusividad de la nación, hoy la iniciativa de nuestro presidente la recupera y por eso me atrevo a decir que esta iniciativa, hablando de esta parte que se adiciona al párrafo sexto, que se modifica en esta parte, abre toda una ruta en el proceso de renacionalización de la industria eléctrica, como vamos a seguir explicando. Igualmente, hay una reforma en el párrafo séptimo, donde dice, el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de los que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo. Esta tiene una clara dedicatoria para aquellos que estamos preocupados por todos los efectos del invernadero y del cambio climático, no en México, estoy hablando del planeta, del mundo. Es una situación de riesgo para la especie humana. Esta parte es clave y fundamental porque, además, lo digo desde mi propia perspectiva, porque participé en la discusión de la reforma en ley secundaria de la ley de la industria eléctrica, los privatizadores de aquí se quisieron agarrar para tumbar esa iniciativa de reforma en ley secundaria. Y hoy se recoge plenamente en este párrafo que está reformado y al cual he dado lectura íntegra. Y finalmente en el párrafo séptimo, perdón, en el artículo 27, se crea un nuevo párrafo que dice lo siguiente. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible. Esto cómo les duele a los vendepatrias, Por más esfuerzo que hicieron para tumbarla, desde Salinas de Gortari para acá no pudieron. Y dice, y no se otorgarán concesiones con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a organismos del Estado o a través de contratos con esto o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, los organismos del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso,
los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Y entramos finalmente al artículo 28. Hablé de reformas, adiciones al 25, al 27 y vamos al 28. Señala, no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza, otra vez el término clave, de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radioactivos, litio, el oro blanco y demás minerales estratégicos. Punto y coma, generación de energía nuclear, electricidad, esto lo habían limitado, ¿no? Dejando esa facultad del Estado en tanto rectoría, y hoy se recupera plenamente, ¿sí? Para el caso de la electricidad, como ya di lectura en la parte correspondiente, en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Bien, y finalmente se crea un nuevo párrafo. Esta parte es muy importante porque finalmente converge al asunto clave de esta iniciativa, que es rescatar el carácter público como servicio eléctrico, servicio público de energía eléctrica, servicio público de electricidad, ¿sí? Con otro que es fundamental, el papel del organismo que representa a la nación. Dice el párrafo nuevo, la Comisión Federal de Electricidad, organismo del Estado, ya no empresa productiva del Estado, con la cual buscaron achicarla a los vendepatrias para quebrar a Comisión Federal de Electricidad y bajo esa lógica, al final rematarla, como hicieron en la época de Salinas, con más de 1,000 empresas que eran del Estado, que pertenecían al pueblo y a la nación, y que terminaron enriqueciendo a ese pequeño núcleo de 30, 40 familias de acá, multimillonarios mexicanos, que se han apropiado de la riqueza del pueblo y de la nación. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad, organismo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control. Será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración y estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para esta. Y otro párrafo nuevo. Esta parte también les duele mucho a los vendepatrias porque dice, la Comisión Federal de Electricidad generará al menos, cuando se dice al menos es al menos el 54%, pero puede ser más, de la energía eléctrica que requiera el país. El sector privado participará hasta, o sea, no más, hasta el 46% de la generación que requiere el país. El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente, otra vez el término clave antes de la política privatizadora, la exclusividad de la nación. El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado. ¿No? Ya me imagino cómo está Iberdrola, pero también cómo están los pequeños, como Mota Engil y su empleado Martínez Esparza. Y finalmente, entramos a la materia de transitorios. Los transitorios son para efectos de cualquier ley secundaria o en este caso reforma constitucional, porque hecha la reforma constitucional se requiere adecuar todo el marco regulatorio en leyes secundarias. Para eso son los transitorios. ¿Qué nos dice? Primero, que esta iniciativa, una vez aprobada, va a entrar en vigor al día siguiente de que aparezca publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué más nos dice? Segundo, conforme a lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, se constituye
al Estado en el responsable del sistema eléctrico a través de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que al mismo día de entrada en vigor del presente decreto, se instala dicho sistema en los términos siguientes. Y agárrense. A. Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución. Que lo oiga bien Iberdrola, otras empresas eléctricas transnacionales, privadas, pero también que lo oiga bien Motengil, esa que llegó para hacer la chamba de pavimentación a Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México y luego dio el salto para buscar convertirse en una transnacional eléctrica cuando no sabían nada de la materia. Y se buscaron a un traidor, Martín Esparza. Bueno, lo voy a repetir. Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución. En este caso, todos sabemos cómo se mordía, porque ya no lo va a poder seguir haciendo. Martín Esparza con su proyecto fallido de su base, con el que ha traído ahí mareados a los pocos que lo siguen, diciendo que se van a encargar del suministro básico en toda la región central del país. Pues se van a quedar con las ganas, porque este transitorio en aplicación de la reforma, a la cual ya le he dado lectura en los artículos 25, 27 y 28, echa por tierra esa pretensión. La CFE se convierte en el organismo del Estado responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Adoptará las medidas que sean necesarias para la instrumentación de lo dispuesto en el presente decreto. C. Esta parte igual la vamos a leer con calma. Dice, la CFE se integra como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal. Es un monopolio natural. Para los que saben un poco de lo que es la electricidad, saben que el servicio público de energía eléctrica es un monopolio natural, porque esta energía con la cual estamos moviendo esta computadora, con la cual estamos iluminando esta parte de mi casa y de decenas de millones de hogares en México, en este preciso momento, como parte de esa magia de la electricidad, se está produciendo en diferentes partes de la República en las centrales generadoras, a la velocidad de la luz. Por eso, entre otras, es un monopolio natural. Entonces dice, la CFE se integra como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal, por lo que se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales. Mediante esa separación buscaron quitarle fuerza, desmembrar a Comisión Federal de Electricidad para después írsela comiendo poco a poquito. Dice, subsistirán las subsidiarias CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y las filiales CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital, y podrá crear las que considere conveniente. Un compañero, cuando toqué este asunto, el día de ayer me dijo, oye Almazán, eso quiere decir que ya no hay propuesta para el caso de los electricistas en términos de una subsidiaria o de una filial. Aquí está la respuesta. CFE se integra como lo que es un monopolio natural, se suprime la separación irracional de sus empresas subsidiarias y filiales, pero eso no quiere decir, como aquí se dice, que no se puedan crear las que se considere conveniente. Y esa es la propuesta que estamos impulsando. Una subsidiaria o una filial en la zona centro del país
Y esta parte, a su lectura cabal, nos da la respuesta a lo que nosotros estamos planteando. Desaparece el SENACE, un organismo que más bien, en lugar de controlar la energía, lo que hacía era favorecer los negocios privados. Hay más, no me quiero extender. La parte del porcentaje ya la recogí, ¿sí? Y quiero terminar sin haber agotado el tema en cuanto a los transitorios, con algunos comentarios para nutrir esta primera exposición. Primero, se corrobora que esta iniciativa marca una ruta muy clara, muy precisa, para avanzar en la renacionalización de la industria eléctrica. Se acaba el saqueo de Comisión Federal de Electricidad y se abre una ruta firme para el fortalecimiento, pero ya como un organismo del Estado, a Comisión Federal de Electricidad. Se hace a un lado ese concepto privatizador de empresa productiva de Estado. Se pone por delante el término, el concepto, la categoría que los privatizadores quitaron de la Constitución y que surgió a partir de la iniciativa de reforma para elevar a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. La exclusividad de la nación es la categoría clave en esta iniciativa de reforma eléctrica que nos da a conocer, que ya entregó nuestro presidente a la Cámara de Diputados. Se acabaron todos los permisos ilegales en materia de generación y otros, que lo único que provocaron a lo largo de todo el periodo neoliberal de más de 35 años fue el surgimiento de las empresas eléctricas privadas que vinieron a medrar como Iberdrola, ¿sí?, a costa del pueblo de México y de sus recursos. Esto es, compañeras y compañeros, a grandes rasgos, mis primeros comentarios en torno a esta iniciativa, y tendremos oportunidad más adelante, no vamos a dejar pasar mucho tiempo. Estaba yo revisando ahorita cómo está la discusión, pues no se avientan todavía al ruedo. ¿Sí? Los privatizadores no saben por dónde comenzar, porque esta iniciativa es un estate quieto contundente a esos afanes de los vendepatrias. Se recupera la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público eléctrico o de la electricidad. Enhorabuena para todas, para todos nosotros. Vamos a estar muy atentos porque he escuchado ya comentarios en internet, diferentes comentarios que nos han hecho compañeros y compañeras en otros espacios de internet, de Facebook, de WhatsApp, de que se está a la espera de una convocatoria para, de ser necesario, aposentarnos en la Cámara de Diputados para hacerle saber al pueblo que los electricistas democráticos, que lo sabemos y somos mayoría, apoyamos de manera firme y contundente esta iniciativa que ha presentado el día de ayer nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Confiados, además, de que por esta vía se abre con mucha firmeza la posibilidad real para resolver el conflicto de los electricistas y satisfacer nuestra demanda de trabajo y justicia para todos los electricistas. De mi parte, compañeras, compañeros, es todo. Voy a agradecer mucho los comentarios que se sirvan dar ustedes, los voy a revisar y con ellos vamos a preparar el siguiente video. De mi parte es todo. Les deseo lo mejor. Buenas noches, abríguense, que descansen.
Estamos muy contentos por el paso dado por nuestro presidente. Es una ruta viable, es una ruta correcta para fortalecer la soberanía de la nación en materia energética. Enhorabuena.